todos tienen precio. Bueno, tenemos varias publicaciones, les voy a hablar de dos de las que son las más icónicas. ¿Por qué? Porque es lo que más les ha gustado al público de aquí del claustro de Sor Juana. El primer libro que les ha encantado es El bebé tamal. El bebé tamal o Conetamali es una publicación que te cuenta cómo nace un bebé tamal. Básicamente te explica que necesitas masa, hojas de maíz y necesitas hacer tus tamales. Y bueno, la cosa más extraordinaria y que más les gusta es que el libro viene con un juguete que aquí pueden ver. Este es bebé tamal, viene con su cobijita, se puede envolver, enredar. Y bueno, este es un esfuerzo que hemos hecho por comenzar a crear personajes memorables, tiernos, universales, basados en la cultura mexicana y en algo tan importante y simbólico como es la comida para los mexicanos y en un alimento prehispánico que es el tamal. Bueno, y el siguiente libro que les voy a presentar es El muerto vivo, que es nuestra más reciente publicación, salió este 2019, es el primer número de una colección que se llama Cuéntame cómo era Milpa Alta, la voz y la memoria de nuestros abuelos. Y bueno, el objetivo básico es traer de vuelta historias olvidadas, historias prófugas incluso, historias que han sido publicadas en otros países, en otros idiomas y que pertenecen a la tradición oral de Milpa Alta. Y bueno, como pueden ver, se trata de un libro bilingüe en náhuatl, español, está ilustrado, es gráficamente muy cargado, solamente está hecho a 2 tintas. Y bueno, mucho de este material, cuando se puede, se reparte de manera gratuita entre los niños de la comunidad de Milpa Alta, porque como editorial tenemos una función y responsabilidad social con ellos, y nosotros hacemos donativos de este material en nuestra comunidad, porque el objetivo es que los niños tengan acceso a libros, a proyectos editoriales e incluso a presentaciones de libro. Quiero que sepan que en Milpa Alta no existen librerías, nuestras bibliotecas están abandonadas y ninguno de los niños que hasta ahora hemos conocido habían ido nunca a una presentación de libro. Tenemos una página web que es www.shospatronic.com. También me encuentran en Facebook como Shospatronic Oficial. Y bueno, también en Instagram como Ediciones Shospatronic.